Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente charla de este segundo bloque. Bueno, la voy a presentar. Ella es Verónica de Valle, es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura por IDAES UNSAM y doctora en Historia y Teoría de las Artes por UBA. Es profesora adjunta de la materia Comunicación y profesora titular de la materia Diseño y Estudios Culturales, ambas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Es investigadora adjunta del CONICET y dirige proyectos UBACIT y CONICET con sede en el Instituto de Arte Americano. En el año 2009 ha publicado su tesis de doctorado con el título La travesía de la forma, emergencia y consolidación del diseño gráfico 1948-1984, editado por Paidós, y el mismo año, junto a Leonor Arfuch como compiladoras, publicó Visualidades sin fin, imagen y diseño en la sociedad global de la editorial Prometeo. La escuchamos entonces. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a las autoridades del CMD, en particular a Anabela Rondina y a Camila Offenhenden por la gentil invitación. Y bueno, agradecerles que estén acá, que tengan paciencia y van a tener más paciencia porque voy a leer. Así que soy la segunda expositora que lee en la tarde, ideal para la siesta, como decía Marta. Bueno, titulé de una manera ambigua, porque tampoco sabía bien sobre qué iba a tratar, digamos, el trabajo de hoy, el decir y lo dicho, pues me interesaba interrogar los modos de hacer historia en los diseños. Entonces, en esta zona de ambigüedad, que al principio no parecía muy en claro el rumbo que iba a tomar, empecé a plantear algunos debates y el trabajo básicamente es la apertura de un conjunto de preguntas de temas que yo no tengo resueltos en términos teóricos y metodológicos, y me gustaría compartirlos con ustedes. En los últimos años, y con asiduidad a partir de este último quinquenio, se han venido publicando, sea en forma de libros o de artículos, una serie de trabajos que reflexionan sobre la historia del diseño y de los diseños en América Latina, en sincronía con la creciente producción de investigaciones sobre el diseño en todo el mundo. De esta forma, comenzamos a tener una pluralidad de voces y de miradas sobre lo que ha sucedido con lo que entendemos por diseño industrial, gráfico y diseño indumentario y del textil, pero también de otros diseños no incluidos en los campos tradicionales del proyecto. Crecen y se multiplican así textos que dan cuenta de lo sucedido con los diseños en el continente y nos cuentan el modo en que un diseñador, una diseñadora, en un ínfimo porcentaje, por cierto, una escuela, una corriente, han contribuido a la construcción o transformación del diseño en nuestra región. Cuando uno los lee, descubre acontecimientos centrales, datos que no se habían considerado, trabajos que permanecieron inéditos, influencias que se solaparon en las impactantes elaboraciones del presente. Pero esta rica y simultánea explosión de lo que el pasado tiene para decirnos del diseño presenta, justamente por el surgimiento de todas estas historias, un cierto nivel de conflictividad. Me interesa detenerme aquí en los aspectos conflictivos de estas historias, no por un ánimo confrontativo, sino porque quisiera mostrar el costado productivo de los desajustes historiográficos, las discusiones que esos desajustes habilitan. Efectivamente, y volviendo a las historias, si las ubicamos unas sobre otras, el continente que dibujan no coincide. Esto, que podría ser un saludable inicio de pluralidad y de multiplicidad de perspectivas para abordar el diseño, indica también, y para el caso que tomo, la presencia de una discusión de base sobre lo que se entiende por diseño en América Latina, que implica consecuentemente una discusión sobre su dimensión temporal y sobre sus contenidos. Este punto es central y en él voy a detenerme un momento. Normalmente se discute el contenido presente y el ausente en las historias de los diseños. En otros términos, el desafío pareciera centrarse en una discusión contenidista respecto de lo pertinente y no pertinente, lo impertinente, en lo que debe entenderse por diseño y sus formas centrales de representación histórica. El uso del término representación aquí no es ingenuo.
Este tipo de posturas, quisiera adelantarlo, encierran dos discusiones que son apasionantes. En primer lugar, la discusión sobre el necesario establecimiento de un canon sobre el diseño, en el sentido de afirmar, pero también preguntarnos, ¿es necesario el establecimiento de un canon sobre el diseño? La segunda discusión, menos evidente pero no menos central, es sobre los lenguajes de formulación de ese canon. Volviendo entonces al primer punto, a los contenidos que serían propios del diseño y de los que su historia debería dar cuenta. En relación a esto último, en general, a todos aquellos que hemos escrito algo similar a una historia del diseño, en mi caso una historia de la disciplina que es mucho más restrictiva que una historia del diseño e implica otro tipo de definiciones, a todos nosotros se nos ha cuestionado el recorte realizado. Y no está mal este tipo de observaciones porque habilitan discusiones que son sumamente ricas. Por ejemplo, ¿qué implica historiar? ¿Qué implica hacer historia del diseño y de los diseños? ¿Presentan los diseños algún tipo de especificidad que demanda un trabajo historiográfico particular? ¿Es posible incluir perspectivas teórico-críticas que mostraron su productividad en otro tipo de corpus, entre tantas otras? Sin embargo, la crítica se detiene en otros puntos y hay razones importantes para ello, razones que quienes hacemos historia del diseño debemos considerar sin lugar a dudas. Normalmente, el primer gesto es el desarrollo de un cuestionamiento que impugna el contenido de aquello que tanto los viejos como los nuevos textos entienden como las historias del diseño. Sobre este punto, abundan los ejemplos que cuestionan el porqué de la inclusión o exclusión de tal o cual personaje, el olvido de tal o cual escuela, la parcialidad del catálogo de las piezas presentadas o la excesiva ponderación de una rama del diseño. Se ha pedido públicamente el desarrollo de la otra historia del diseño, la oculta, la no oficial, aquella que en el mejor de los casos mostraba lo que había permanecido invisible y en el peor de los casos cuestionaba todo lo que en teoría la historia oficial consagraba como maestros y escuelas, invirtiendo los signos de ponderación. Se trata, en este último caso, del equivalente de la operación revisionista que se limita a revertir los signos positivos y negativos de una supuesta historia oficial, pero que justamente por esto mismo la sigue al pie de la letra. Ahora bien, ¿cuál sería, y pensando aquí en nuestro continente, la historia oficial? No es difícil adivinar que cuando se habla en estos términos se tiene en mente la concepción bauhausiana y ulmiana de la historia del diseño. En particular, se cuestiona el paternalismo de la arquitectura moderna y el modo en que la historiografía del diseño asumió el mandato moderno como constitutivo de su universo de referencia. No se va a abundar en las críticas a Pevsner, Gropius, Bill, Maldonado, porque son conocidas y vale la pena recordarlo. Estas críticas fueron tempranamente desarrolladas por Víctor Margolin, Ana Calvera, y también tengo entendido Guy Juliet, bueno, no lo puedo ver, entre tantos otros, y han contribuido a inaugurar la discusión sobre la naturaleza de los design studies y los desafíos de una historiografía de los diseños ya para los años 80 del milenio pasado. Me interesa señalar antes bien el argumento basal que la sostiene, porque creo que abre otra discusión que es fundamental en territorios como nuestro, el latinoamericano. Volviendo al punto, quienes cuestionan la presencia de una historia oficial del diseño sostienen que una de sus consecuencias es la exclusión del universo del diseño de la mayor parte de las producciones que no se ajustan al racionalismo y el ascetismo ulmiano en este caso. Y esta discusión, en definitiva, lo que hace es reponer una visión europeizante del pasado de los diseños. Este punto es central y creo que vale la pena discutirlo porque nos enfrenta a nuevos desafíos, de índole conceptual antes que histórica. ¿Qué es lo interesante en este señalamiento? El hacer explícita la dimensión ideológica de la construcción historiográfica. En la historia, evidentemente, hay ideología en la historia evidentemente hay ideología. Me cuesta coordinar el texto con... Estoy viendo a Carla y a Leandro a ver si vamos bien, pero me pierdo un poquito, perdón. En la historia evidentemente hay ideología.
no en un sentido de propaganda explícita necesariamente, pero sí como forma de tramitar las visiones dominantes que debieran visiones universales. En consecuencia, la discusión que se habilita apunta a la batalla por las formas de construcción del sentido del pasado y del modo en que el pasado activa una legitimación del presente. Siguiendo entonces la crítica ideológica, una historia que reconoce como hitos del diseño solo los antecedentes europeos, en particular la modernidad alemana y suiza y algunos norteamericanos, elude plantear los otros escenarios del diseño como si nada se hubiese construido en nuestros países latinoamericanos. Es importante señalar la consecuencia que un planteo como este conlleva. Evidentemente, lo que aparece redefinido es el diseño mismo y sus fronteras con otro tipo de prácticas, en particular las prácticas expatriadas por el movimiento moderno. En consecuencia, aquello que se busca es reivindicar lo que la ortodoxia racionalista dejó de lado. Es así como la artesanía ingresa a la discusión. Desde este punto de vista, la exclusión del mundo artesanal de la historia del diseño lo que hace es repetir el gesto colonial de la exclusión de las historias de los pueblos originarios de la historia general de nuestras naciones. El paralelismo es evidente y, repito, no debe dejar de darnos una lección. Efectivamente, aunque los argumentos no terminen de convencer a muchos, es claro que las historias están teñidas de razones culturales y de razones políticas que cruzan el modo de ser y de aparecer de los objetos por ella analizados. El giro latinoamericanista, de la manera rudimentaria que lo he presentado, puede ser cuestionable por muchas razones. La primera, sin lugar a dudas, es la visión esencialista de la cultura latinoamericana que se propone y que puede ser refutada inclusive al interior de la historia de cada uno de los países en cuestión. En este sentido, y más allá del efecto buscado hacia el turismo, la argentinidad como esencia no existe y su construcción es tan dilemática como lo es la articulación de la cultura rioplatense con la del noroeste argentino, por poner el ejemplo más simple. Poco tienen en común y son más las razones de contacto entre porteños y uruguayos, a pesar del conflicto que tenemos ahora de nuevo con la pastera, son más las razones de contacto de los porteños con los uruguayos que entre los porteños y los salteños. El contorno, entonces, de una cultura visual pretérita, dominada y homogénea es en este sentido observable y repite en el pasado la misma discusión sobre la identidad cultural que muchas veces encontramos como argumento de un posible diseño argentino. En relación a esto último, quisiera ser clara. Efectivamente, esto no supone la anulación de la pregunta por la identidad cultural y el modo en que los diseños dialogan, contribuyen a conformarla y a la vez la toman como motivo. Solo que resulta más productivo pensar la identidad como una construcción contingente y abierta a la temporalidad, diría Leonora Fuchs, e inscripta en el juego de las matrices sociohistóricas antes que abordarla como la representación de una esencia cultural. Pero más allá de esta comprobación, lo que resulta inquietante es la convivencia entre la exigencia por la apertura de las compuertas de la historia de los diseños con la cual comulgo hacia prácticas no consideradas por el racionalismo moderno, conviviendo con una definición del diseño restrictiva y que tiene su origen en ese mismo racionalismo. Considero que el concepto de proyecto, tal como lo conocemos, es de factura moderna y un dato clave para comprobarlo es la concepción de tiempo sobre la que se constituye como tal. El proyecto, como lo entendemos, y como luego deviene en la formulación de una nueva zona de conocimiento, se sostiene sobre una idea de futuro y de un tiempo lineal o simultáneo en la historia, y es producto de discusiones en torno al modo de ser y de aparecer de los objetos en las nacientes sociedades de masas. Encontrar la proyectualidad, no estoy hablando del diseño, estoy hablando de la proyectualidad, en otros tiempos y en otras culturas, es de alguna manera revisitarlas a la luz de nuestros ojos imperiales, la visión de nuestro presente que consagra, sin poner en crisis, esta visión de la cultura proyectual. Este problema lo podríamos evitar si sacásemos el componente proyectual en las historias de los diseños, y esto implica otro tipo de discusiones y de definiciones. El caso es que estamos en problemas, porque tanto la Argentina como Brasil y Chile, según tengo entendido,
En estos 3 países se cuenta con un temprano desarrollo de la idea de cultura del proyecto en relación al resto de América Latina. El concepto de proyectualidad, como bien lo señaló hace varios años atrás Guy von Sipe, fue elaborado y formalizado como neologismo por Tomás Maldonado para delimitar la especificidad de los diseños y su particular presencia como pensamientos del hábitat y del entorno humano. Un pensamiento, el de Maldonado, de una fuerte presencia en los 3 países. De ahí que la conformación de los diseños como disciplinas se vertebre sobre la idea de proyecto que se encuentra en sintonía con el legado de las vanguardias constructivas y de la arquitectura moderna. Esta situación puede ser leída como un colonialismo, pero es una lectura un poco forzada que presenta los tropiezos de un pensamiento dicotómico. Maldonado se educó en la Argentina, fundó una vanguardia artística aquí, construyó redes internacionales a partir de la llegada de los intelectuales y artistas refugiados en el periodo entre guerras y desde aquí contribuyó a reformular el legado del arte concreto, lo que le permitió entrar en contacto con Bill y luego sigue la historia que todos conocemos. La acusación de europeizante esa historia tiene algo de cierto, pero también de fallido. No es más europeizante que la construcción de una tradición literaria local, ni de una tradición en el pensamiento social, ni inclusive una tradición científica. En el plano cultural, como en otros planos, somos productos de la hibridación, de las apropiaciones y las reformulaciones locales. La arquitectura de Niemeyer en Brasil es tan internacional como brasilera y esta ambivalencia, en el sentido técnico del término, la vuelve fuente de riqueza, de reflexión de un debate que excede a la arquitectura y se proyecta hacia la construcción del entorno humano de un nuevo espacio pensado en un nuevo mundo. Y esto último enlaza con otra discusión que intentaría abordar en los siguientes párrafos, la discusión sobre la productividad del pasado. Tradiciones y tensiones, problematizar el diseño. Toda historia es historia de un presente. Esta afirmación se conceptualiza definitivamente desde el momento en que Raymond Williams despliega el concepto de tradición selectiva para 1977, entendiéndola como una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado que resulta poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. Los ejemplos de la historia política son los más usuales, pero la productividad del concepto excede este marco y ya fue señalada por Marcela Gené en Un Mundo Feliz, un muy buen trabajo, por cierto, a la hora de trabajar con la gráfica peronista y resulta igualmente útil para analizar la conformación de las disciplinas entendidas como un conjunto acotado de saberes que producen un conjunto acotado y distinguible de prácticas. Es en este sentido que la historia delinea un continente de referencia y marca, como si fueran mojones, lo que ingresa dentro de un dominio y el modo en que estos ingresos vuelven inteligible el presente de la práctica en cuestión. Esto nos permite entonces detenernos en la operación histórica de construcción del concepto de diseño. Considero y reconozco que es sumamente refutable y debatible que el concepto de diseño no es algo dado, no forma parte de un estado de naturaleza del hombre. Me encuentro inclinada a pensarlo como una construcción histórica y en consecuencia como un rico material historiable. Asimismo, y en tanto material histórico, puede ser abordado desde múltiples maneras de acuerdo a la perspectiva teórica y metodológica de la que se parta. Este punto es central porque, por simple que pueda parecer, es el posicionamiento teórico el que permite ir a la búsqueda de referentes y no al revés. Ahí vamos. Considero, y nuevamente es un punto de vista personal, que no encontramos evidencia del diseño y luego formulamos su teoría, sino que partimos de presupuestos teóricos sobre el diseño y luego vamos a comprobar su existencia en sus historias. En otras palabras, la elección del modo en que se realiza esta historización tiene que ver, en la mayoría de los casos, con un corpus teórico que pocas veces aparece discutido y tematizado como tal. Y aquí nuevamente nos encontramos con un dilema que se presenta en forma de preguntas. ¿Debemos nosotros proveer una definición sobre el diseño que permita en el pasado y por lo tanto en el presente delimitar los objetos, las piezas y las prácticas del diseño?
o habilitamos a que cada cultura y cada sociedad indique qué repertorio de piezas considera como tal o que en su formulación se aproximen a aquello que hoy definimos como diseño. Como puede verse, se puede discutir todo, menos el hecho de que resulta necesario definir qué se entiende por diseño para poder construir su pasado. Creo que sería sumamente interesante en un futuro cercano y en América Latina, que es donde estoy pensando estos temas, no sé si se pueden extrapolar a otros lugares, el poder dar un debate abierto sobre este punto y poner sobre la mesa las perspectivas teóricas críticas sobre las que hemos construido las historias de los diseños, sobre los conceptos de los que nos valemos para acercarnos al diseño y sobre el diálogo que estas teorías permiten o no sostener. Más allá de ese debate, del cual espero poder participar, lo cierto es que hoy en día nos enfrentamos a una explosión de textos históricos sobre el diseño y sobre los diseños en el continente que en general no se detienen en este punto y van directamente al grano, al pasado del diseño y al desafío que presenta para la investigación histórica. De todas maneras, dos cosas a hacer notar. En primer lugar, algo muy importante y valioso. Debemos decir que el trabajo realizado ha sido sumamente enriquecedor, pues se han encontrado y se siguen encontrando archivos, bibliotecas, colecciones perdidas que forman parte de las historias de los diseños o de una historia cultural de la cultura material y visual en la región. Se ha puesto en valor ese material y se ha comenzado a recopilarlo, a catalogarlo y a consolidar una fuente de archivos en constante crecimiento. El otro punto a señalar es que en las historias, en los catálogos y en las fuentes hay evidencia del concepto de diseño del que se parte, aunque no de manera explícita y consolidada. En general, las definiciones de una práctica operan sobre sus órdenes clasificatorios. Por lo tanto, al reconstruir estos órdenes clasificatorios, estamos acercándonos a definiciones tácitas sobre el diseño. Y la historia de los diseños, por lo menos de aquella historia sobre la que he trabajado, que es de la que medianamente puedo hablar, en esa historia se ha construido tomando otras historias como referentes, en particular la historia de la arquitectura, la historia del arte y la historia de la tecnología. Pero no solo se han heredado estas formas de recorte y argumentación, sino que dentro de cada una de ellas se ha tomado una línea en particular. En el caso de la arquitectura, el modelo es la historia de la arquitectura moderna y para el caso de la tecnología, una historia bastante cuestionable porque reproduce supuestos evolucionistas del desarrollo tecnológico. No me encuentro en condiciones de arriesgar una hipótesis sobre las líneas que se siguen en relación a la historia del arte, que es materia de una actual investigación que es muy preliminar. La comprobación de la existencia de una historia guionada por otras historias abre interrogantes de otro tipo, en particular interrogantes que hacen al modo en que surgen los saberes, al modo en que se constituyen las disciplinas. Parto del supuesto de que todos los saberes construyen, como diría Borges, a sus precursores. Salvo y hasta donde sé la lógica y la matemática, todas las disciplinas se construyen al interior de una zona de problemas, de lenguajes y de argumentos, y al hacerlo elaboran su genealogía. Por esas razones, la historia de la medicina como ciencia no puede pensarse sin un claro parentesco con la biología y con la química. Del mismo modo, la historia de la sociología, también como ciencia, que no lo es, pero bueno, en su pretensión científica, también se construyó en base a la economía, la historia y la teoría política. Este punto es muy interesante porque desarticula en parte la idea de que la autonomía de un saber depende del grado de aislacionismo y autorreferencialidad que esgrima. A la hora de pensar la autonomía, quizás sea más pertinente, siguiendo la tesis de Benjamin sobre el cine, pensar el modo en que ese saber, en este caso el dispositivo cinematográfico, desarrolló una nueva forma de narrar y creó un acontecimiento cinematográfico a partir de dispositivos anteriores, la puesta en escena teatral, el realismo fotográfico y la narrativa literaria. Formas anteriores y pretéritas que el cine vino a reformular al crear lo distintivo de su práctica. El plano secuencia es material estrictamente cinematográfico, aunque su ADN permita secuenciar otros lazos familiares. En este sentido, podemos pensar que en nuestro país
Las formas de historiar el diseño evidencian la convergencia sobre la que se construyó y se construye. El comprobar la cercanía entre la historia de los diseños y la historia de las tecnologías no es un dato menor. Nos permite formular preguntas que son nuevos disparadores. Por ejemplo, ¿cómo el diseño piensa la tecnología? ¿Cómo se piensa como una disciplina técnico-social? ¿Qué explicaciones retoma sobre el desarrollo tecnológico? Si es que retoma alguna, y participa de una concepción esencialista o constructivista de aquello que se entiende como artefacto. Todas estas inquietudes se originan a partir del modo en que se asume una perspectiva analítica. En el caso relatado, esta también pone en interrogación, como puede anticiparse, la naturaleza del lenguaje. Uno de los principales puntos a los que se llega entonces es a la necesidad de repensar la materia de estos lenguajes. Si el concepto de diseño se nutre de argumentos de otras áreas, la historia debería ser tan sensible a los acontecimientos como a los lenguajes de esa argumentación. En este sentido, más que problematizar el referente a la historia y aquel dato que se busca en el pasado, me interesa comprobar que el trabajo de la historia, siguiendo a Hayden White, es susceptible de ser pensado también como una narrativa. Y el discurso, antes que ser una herramienta de transmisión de los hechos de la historia, sería la forma en la cual los acontecimientos del pasado se vuelven inteligibles. La discusión se movería entonces de los contenidos hacia su puesta en forma en el relato histórico. Un punto de vista interesante, pero también controversial, en la medida en que condiciona la vida de los acontecimientos del pasado a una narrativa histórica. Sin suscribir en un todo con esta postura que implica la desarticulación completa del dato histórico, es posible recuperar la discusión en torno a los lenguajes de la historia que configuran en parte los argumentos históricos. Y pensar si el diseño no posee argumentos tecnológicos, argumentos provenientes de la historia y la filosofía del arte, argumentos de la arquitectura y argumentos de las ciencias duras, y preguntarnos cuándo estos aparecen, para ponerlos en preguntas. ¿Cómo se expone en un museo a la pieza de diseño? ¿Posee un lenguaje similar a los de la apuesta artística? Y asimismo, ¿se puede pensar en visualizaciones del diseño que reconozcan argumentos arquitectónicos y argumentos científicos, en el sentido de reponer un hallazgo e interpretarlo como verdadero? ¿Existe una familiaridad entre las formas de presentación de la arquitectura y las formas de presentación de los diseños en las revistas del área? ¿No descansan una buena parte de los argumentos centrales del diseño en razones tecnológicas? Se trata, en definitiva, y como señalara la convocatoria, de analizar también el diseño de la historia de los diseños, una tarea que implica la pregunta por la historicidad de los lenguajes del diseño. Hasta aquí intenté abrir algunas preguntas sobre el diseño y sobre sus lenguajes. Resta para el final la interrogación a la historia, que es en definitiva una manera de pensar el tiempo. Quisiera aclarar, aunque luego de haberlos estado aburriendo con todas estas disquisiciones, luego de todo esto, quisiera aclarar que desde mi perspectiva existe una serie importante de problemas si se sostiene que la idea de la historia, si se sostiene la idea de que la historia debe dar cuenta fielmente el pasado de su reconstrucción fidedigna. Porque esto implica pensar el trabajo de la historia como una suerte de representación más o menos ajustada a lo sucedido. Está claro que me encuentro más orientada a pensar a la historia como una construcción cuyas materias son múltiples y heterogéneas y cuyo lenguaje también es materia de análisis. En ese marco, una última cuestión a problematizar es el establecimiento de continuidades y de rupturas a la hora de analizar el pasado. Normalmente, las periodizaciones son tomadas como hechos naturales de los acontecimientos a tratar, pero se debe notar que en la periodización se juega en gran parte los criterios centrales en los cuales una determinada práctica se presenta en momentos de estabilidad o de cambio. Dicho de otra forma, es posible hacer un trabajo arqueológico sobre las historias de los diseños que nos indique el modo en que el historiador, la historiadora, piensa, en forma colectiva, claro está, que las fechas agrupadas en un periodo definen unas características distintivas de los diseños. En otros términos,
Si los diseños son periodizados siguiendo estrictamente cortes tecnológicos, la aparición de Apple, por ejemplo, está claro que el diseño va a ser leído como una práctica dependiente de las tecnorevoluciones. Si, por el contrario, las fechas que lo determinan tienen que ver con acontecimientos políticos, sociales y culturales, como sucedió en la Argentina con la crisis del 2001, es pensable que los diseños sean considerados sensibles, en primer término, a profundos cambios sociales. Por eso las periodizaciones son tan reveladoras, indican qué elementos resultan, para quien las establece, constitutivos de una determinada práctica en el sentido de que la modifican sustancialmente. En ese marco, considero interesante pensar las formas de vida de los objetos, cuál es la operación clasificatoria que los vincula y los separa en los periodos históricos, sobre qué argumentos se establece el pasaje de una condición a la siguiente, o por el contrario, el objeto, por su peso y por su materialidad, ¿es pensable por fuera de dinámicas sociohistóricas específicas? Asumir este punto de vista puede ser seductor en la medida en que permite establecer algunas continuidades que en otras series, la económica, la política, la cultural, no ocurren, pero también esto puede ser debatible. Nuevamente, siguiendo la saga de la historia cultural, las formas que asumen los objetos, su singularidad, su materialidad, difícilmente puedan separarse de las matrices filosóficas que los produjeron. En ese universo son inteligibles y en ese universo devienen documentos para la historia. La pregunta por cuál es el sentido asumido por ese objeto no revestiría entonces el carácter de fuga sociológica o semiótica, simplemente porque no involucra respuestas sociológicas ni semióticas. Se trata, por el contrario, de una pregunta que pega de lleno en el carácter objetual, pues lo considera en parte una respuesta a un interrogante de su época y una respuesta en sincronía con la disponibilidad de recursos tecnológicos, saberes dominantes, urgencias sociales, creencias, modos de representación, formas de concebir el tiempo y el espacio, entre tantas otras. Habiendo planteado algunas inquietudes, solo queda hacer unos comentarios finales. No sé si es posible sacar conclusiones de la presentación realizada, tampoco lo sé ahora, luego de haberla leído varias veces. Intenté, por el contrario, abrir una multiplicidad de preguntas que se centraron en 3 momentos. En primer lugar, una reflexión acerca de la validez de la pregunta por los contenidos de la historia. Quise desplazar la mirada de los contenidos de los diseños hacia los continentes que estos contenidos delimitan. Me resultó una operación interesante para trabajar el continente como una definición tácita del diseño. En una segunda instancia, me detuve en el modo en que las definiciones de los diseños también cambian según tiempos y geografías, y cómo reconocen otras historias como sus principales argumentos y sus lenguajes afines. Traté de problematizar el lenguaje y dejar de entenderlo como herramienta de transmisión para pensarlo como herramienta de construcción del sentido de una práctica, en este caso de la práctica del diseño. Finalmente, un tercer momento donde busqué problematizar las continuidades y rupturas como instancia reveladora de lo que se considera estructural y contextual en la historia de los diseños. Creo que resulta claro que estamos frente a un desafío teórico y metodológico importante que nos va a permitir repensar el diseño a la par de situarlo temporal y espacialmente. El encuentro con un sinnúmero de materiales que de a poco ingresan como objeto de interrogación en las historias de los diseños nos impulsa a rever los supuestos que hasta aquí manejamos. Una tarea importante, entonces, es la tarea de la crítica como aquella operación de revisita de los pilares teóricos que hemos manejado. Otra, no menos urgente, es la convocatoria a perspectivas como la antropológica, que permiten, pesando a nivel continental, en particular en América Latina, y en la enorme variedad de piezas sobre las que se reclama el ingreso al mundo del diseño, situar los objetos, los discursos, en un territorio espacial y temporal de referencia donde estos se vuelven inteligibles y en donde estos repongan su propia gramática y puedan definirse en sus propios términos. Seguramente no se llamen diseño, y esa será la próxima discusión que deberemos dar, pero no dejarán de ser una respuesta humana a un problema del entorno. Si esto último alcanza para poder definir al diseño, es algo que creo va a permanecer como una pregunta abierta. Ante la magnitud de la pregunta que se tiene por delante,
El excluir un trabajo interdisciplinario en nombres de disciplinas naturalmente más aptas para comprender la naturaleza del problema de la cultura material y visual parece un camino errado. Esto no quita que hoy en día haya perspectivas más afines con el problema, solo que son genealogías y por lo tanto poco tienen de naturales y mucho tienen de construcción histórica. Muchas gracias. Gracias, Verónica. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Víctor. Gracias. ¿Cómo se determina el empiezo de la modernidad en todos estos países diferentes? ¿Cree que las fechas son variables de un país al otro? Sí, ese es el punto. Ese es un punto que tenemos en América Latina y además tenemos toda la tradición de los países, digamos, Colombia, Ecuador, que presentan historias absolutamente distintas. Y acá tenemos, según, digamos, Adelia, te pido que me des una mano con esto, tenemos tradiciones de una fuerte modernización cultural temprana, digamos, en Brasil en particular, en Argentina y también en Chile. Y eso diferencia bastante, y también en Uruguay, ¿no? Diferencia bastante a un continente que parece homogéneo en muchas cosas, pero no lo es. Es homogéneo en tema, digamos, de haber sido, digamos, haber estado bajo el imperio español y el portugués, pero en otras cosas se diferencia, pues también convergen tradiciones que tienen que ver con formas de producción material y visual locales. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Están tímidos? No. Bueno, gracias Verónica entonces por la ponencia.